Buenas tardes, días al que nos esté escuchando. Hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente antes se veía muy lejano, pero hoy en día lo estamos viviendo. Y este es el cambio climático extremo. Bueno, vamos a hablar sobre las consecuencias y una leve introducción al que esté un poquito desorientado en este tema. Pero antes de iniciar, tenemos que decirles que este podcast es por la materia de desarrollo sustentable. Nosotros somos el grupo 342M y vamos a presentarnos. Vamos a decir los nombres de cada quien. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Andrés Hoyos Lozano. Buenas tardes, mi nombre es Chávez Velázquez General Jesús. Buenas tardes, mi nombre es Moreno García César Antonio. Y su servidor, Hernández Molina y Laime Enrique. Bueno, antes de decir las consecuencias del cambio climático, voy a darles una leve introducción de qué es. El cambio climático extremo realmente es la modificación del clima a través del tiempo. Esto no se generó por naturaleza, sino porque fue hecho por nosotros mismos, por los inventores de máquinas, de toda la innovación que actualmente uno puede gozar, disfrutar, teléfonos, autos, todo esto para llegar a donde estamos ahorita, tuvo que haber innovación. Y esa innovación, creaciones, prueba, error, fue lo que nos trajo a este punto del cambio climático extremo. ¿Por qué? Porque se explotaban materiales como el petróleo, litio, con muchos contaminantes que antes, en épocas antiguas, no se sabía si hacía daño, no hacía daño, y cuando ya se supo eso, aún a la fecha se sigue usando. Realmente algunos pocos se han cambiado, pero la contaminación, el uso de armas, ahí entra lo de las armas nucleares, todo esto en conjunto nos ha llevado al cambio climático extremo, que hace unos años se escuchaba que no iba a llegar y tristemente ya estamos viviendo el inicio y ojalá no vivamos el final, pero bueno. Eh, a, el cambio climático extremo no solo es la palabra y decir, ya se van a morir todos. X. No, 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 no. Antes de que todo eso pase, van a pasar consecuencias que actualmente ya vivimos. Esto ya se venía diciendo hace años, pero realmente entraba aquí y salía por acá. Pero ahora ya podemos vivir varios y van a seguir avanzando. No sabemos, no se sabe cuándo va a ponerse más feo, pero ya hay unos que se siguen viendo. En mi opinión, yo investigué dos consecuencias del cambio climático extremo. Una que me parecieron muy importantes. Uno es la migración de la gente de zonas donde antes se vivía y lo que es pérdida de biodiversidad. Voy a iniciar con la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad no solo es que se muera una cierta especie, cierta raza de animal, insectos, no es simple eso, sino que al morirse, extinguirse cierto tipo de animal, la cadena alimenticia se rompe. Y esto conlleva muchas más extinciones en masa de otros animales y sobre todo esto nos afecta a nosotros realmente porque sin animales, sin la naturaleza, todo está conectado y sin ellos nosotros no existimos, realmente nosotros somos muy dependientes de ellos y tristemente somos los únicos que pues están acabando con ellos mismos. La pérdida de biodiversidad es cuando se extinguen varias especies y al no haber el alimento de otra especie que ya se extinguió, pues empieza a romper esa cadena, empieza a haber mucho muerte de animal, pues animales que antes veíamos ya no va a haber. Esto afecta a la naturaleza, nos afecta a nosotros y no solo es a los animales, sino a los hongos, a todo lo que es insecto, toda la biodiversidad. Y obviamente entre más se vayan muriendo va a ser peor. Va a haber unos que pueden adaptarse al calor, huracanes, a las zonas donde se está modificando, pero hay otros que no y realmente son pocos los que podrían evolucionar y vivir en otros espacios, porque unos dependen de ciertas zonas, de ciertas temperaturas y al morirse varias cosas y desaparecer ya no van a sobrevivir. Y el otro consecuencia es la migración. Esto es muy importante porque ya está pasando a los inicios con huracanes,
con ciertos tipos de inundaciones que antes no pasaban, no se veían, ahora se ven, ya los vivimos. Como por decir, en ciertas zonas donde antes era fresco, ahora hace mucho calor porque aumenta la temperatura y entonces puede hacer inhabitable esa zona y hace que la gente que vivía ahí en estos lugares se recorra a otras zonas y haya más concentración de gente. La economía va a entrar en una crisis, realmente es muy feo y ya se está viendo porque hay ciertas partes que esto no me toca a mí, pero los glaciares al deshacerse por la temperatura del planeta, aumenta el nivel de agua, aumenta el mar y empieza a comerse zonas donde no llegaba. Y obviamente se va recortando el territorio, la gente empieza a buscar otras alternativas, a ciertas especies, plantas empiezan a desaparecer porque ya ahí ya no se puede hacer nada. En el mismo mar, como aumenta la temperatura, pues los animales que viven dentro empiezan a desaparecerse, a morirse. Es muy grande y extenso este tema y muy feo. Bueno, ahora yo voy a dar mi parte de la investigación. Igual investigué de dos temas importantes, que empezando por igual las inundaciones, el cual es un tema demasiado importante, ya que, pues, como mencionaron anteriormente, aumenta el nivel del mar, y esto es debido a que el cambio climático aumenta la temperatura en los polos, en la cual, aparte de derretir los glaciares, se pierde el agua dulce que ésta contiene. Y eso es muy importante, ya que este es un recurso demasiado escaso. Y esto también es muy importante porque dependemos de este líquido tan valioso, tanto nosotros los humanos como las demás especies, provocando que así nos podamos extinguir más rápido. Y bueno, tomando el tema de las inundaciones, hay personas que también dependen de las montañas nevadas, ya que estas pueden brindarte agua durante el año, y si se derriten antes de tiempo, puede generar que se derrita antes la nieve y llene los contenedores de agua que existen en esa zona, provocando este tipo de catástrofes. Y de igual manera, cuando se baja toda la nieve antes, no llega hasta el verano. Entonces ahora llegamos a las sequías. Y hablando de sequías, ¿ustedes sabían que es más fácil que se inunde una tierra árida que una tierra húmeda? Y esto es fácil debido a que la tierra árida, como ya está compacta, es muy difícil que ésta absorba el agua, lo cual termina actuando como un suelo sólido, generando que el agua suba rápidamente y se genere las inundaciones. Bueno, sumando a lo que decía mi compañero, la verdad es que a veces se nos olvida que nuestras ciudades no están hechas de hierro indestructible. El cambio climático está pegando durísimo y sobre todo a nuestros edificios, nuestras casas, calles, todo. Porque piensen en el calorazo, los materiales se estiran, se deforman. Por eso vemos que luego el pavimento está agrietado. Y ni hablemos también, como ahorita las inundaciones, el exceso de humedad provoca que se coman el concreto, oxida las varillas también. Y bueno, básicamente es que nuestros edificios y puentes están envejeciendo, se están cayendo poco a poco sin que nos demos cuenta. Y el reto ahora es dejar de construir como hace 50 años. Necesitamos materiales que aguanten el calor, pavimentos que dejen pasar el agua en vez de absorberla y que se deshaga del concreto o todo lo que construimos. Y al final del día el clima cambia y nos preguntamos, entonces, ¿cambiamos nuestra forma de construir o no? ¿Mejoramos nuestras casas o dejamos que se caigan con el tiempo? Así de simple. Bien, complementando a mis compañeros, el tema que yo investigué es el cambio en la biodiversidad marina. Esto se debe al aumento de temperatura en el ambiente, sobre todo en la superficie del océano, lo cual ha hecho que muchas especies que vivían ahí o en otras zonas tengan que desplazarse, afectando no solo a esas mismas especies, sino a nosotros mismos con el ámbito de la pesca. Una de las criaturas en las que se puede ver más claramente este cambio son los corales, que no son unas simples plantas y ya. Son un organismo complejo en el que muchos microorganismos habitan en él, lo cual le
le provee alimento a este mismo organismo. Al momento de aumentar la temperatura, estos microorganismos se alejan del coral, lo cual provoca su blanqueamiento, que es literalmente su muerte. Esto no es solo la pérdida de una especie, sino la de muchas, ya que muchas otras, como distintos peces, algas, ocupan este mismo como un hábitat. Otra cosa importante es el dióxido de carbono, que aunque muchos lo relacionan con los árboles y que limpian el aire, la realidad es que la mayor parte del dióxido de carbono es absorbido por algas que evidentemente se encuentran en el lecho marino. Al cambiar toda la composición de vida en el océano, estas mismas mueren o tienen dificultades para absorber el dióxido de carbono, lo cual no solo también nos afecta por tener menos oxígeno disponible y menos oportunidad de respirar, sino que las mismas plantas necesitan hacer este proceso para ellas mismas sobrevivir. Bueno, escuchando todo esto que acabamos de decir, que investigamos, ahora la pregunta es, para ustedes, ¿cuál es la consecuencia más catastrófica que tiene el cambio climático extremo hacia nosotros y en general, y el por qué? Yo, en mi opinión, siento que la migración que va a suceder junto con la destrucción de los mares, en el sentido de que va a la fauna marina a desaparecer, siento que esos son los más graves, porque a la vez de que el mar nos está quitando espacio para, bueno, pues por nuestra consecuencia del cambio, el mar ni siquiera va a tener beneficio porque el mismo mar se va a estar muerto y nosotros vamos a quedarnos sin hogar. Entonces, en mi opinión, esos son los más importantes para mí. Mi parte, lo más importante sería la extinción de los animales, ya que, por ejemplo, lo estamos viviendo con las abejas, que es un insecto muy importante para la vida humana y para muchas especies, ya que al mover el polen a otras plantas y regularlo, estas pueden seguir creciendo sin problemas, y así todas pueden, entre comillas, sobrevivir. Entonces, al extinguirse todas estas abejas, pues ya no hay plantas, ya no hay frutos, entonces no solo se acaban las abejas, sino muchísimas especies. Y puede ser que hasta todas, si es que no se hace algo al respecto. Y igual pasa con otros animales, como por ejemplo, igual algunas aves que nos también dan alimento y que igual terminan siendo alimento de otros animales que igual sin ellos no podríamos hacer nada. Bueno, para mí lo que sería más catastrófico sería las pérdidas de viviendas y materiales por las causas bueno, por el problema de la inundación. Porque las inundaciones, aparte de que provocan pérdidas materiales, todo, sobre todo que dejan caer viviendas y se pierde todo, no solo está en peligro eso, sino también nuestras vidas. Porque no solo la pérdida es material, sino llega también a ser pérdida de vida. En mi opinión, una de las más peligrosas serían las sequías, ya que no solo nos afecta en nuestro modo de vida, sino, como decía antes mi compañero, daña estructuras y también puede dañar otras especies e incluso biodiversidad. Bueno, ya para concluir, se respeta cualquier punto de vista de cuáles creen que sea el daño catastrófico más fuerte. Sin embargo, al final de cuentas, todas estas acciones ya están pasando, por lo cual no importa cuál sea la más fuerte, sino que al final nos va a terminar matando a todos nosotros y a muchísimas especies, o puede que hasta todas, y que se termine siendo un planeta inhabitable. Así que hay que tomar conciencia de ello, trabajar en cuidar de nuestro planeta, porque si no lo cuidamos, nos vamos a terminar acabando. Y pues no queremos nada de eso, porque pues, al final nos van a terminar llevando a todos cuando hay especies, hay personas que ni siquiera tienen la culpa. Y bueno, esto es todo por hoy.
y les agradezco mucho por escucharnos. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego, gracias por vernos. Gracias por su atención. Muchas gracias por vernos.